Shalom, bienvenidos a la cuarta entrega de la serie Invitación Divina llamado Apostólico a la Torá. En esta ocasión vamos a estudiar el punto de inflexión Hechos 15:21 y también el 21:15, que está dentro del tema. Vamos a ver en el fondo a qué se refirieron los apóstoles cuando dijeron: déjalos que ellos vayan a la sinagoga y allí aprenderán o escucharán lo que es leído sobre Moisés cada Shabbat de la sinagoga. ¿Por qué solamente le pidieron 4 requerimientos? Si bien en este episodio no vamos a hablar sobre los 4 requerimientos que le pidieron a los gentiles, sí nos vamos a referir por qué solo estos 4. ¿Fueron solo 4? Los apóstoles, ¿por qué no pidieron que hicieran más? ¿Por qué no pidieron explicaciones? Por ejemplo, a Pablo, cuando fue prácticamente enjuiciado, interpelado por los demás apóstoles sobre lo que él estaba enseñando. ¿Por qué no le recriminaron a él que enseñara más o menos de la Torá a los gentiles? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema que hay allí en Hechos 15 y en esos capítulos del libro de los Hechos? Y vamos a llegar hasta tratar de responder, ¿cierto? En realidad, ¿cuál es la vara que mide entonces con la que Dios juzga al pueblo de Israel y a los gentiles, a las naciones? ¿Acaso no los juzga a todos con la misma Torá? ¿Hay 2 Torá? Y si no es la misma Torá para todos, ¿hay acaso 2 fuentes morales? ¿Yo debo seguir esto y el esto y hay una moral diferente para cada uno? Son preguntas que saltan, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos, bueno, si la Torá es verdadera, es eterna, la Torá es nuestro manual a seguir, ¿por qué hay una diferencia en lo que se aplica para uno y para otro? Hemos tratado de responder el sentido de la obligatoriedad que tiene el judío y que tiene el resto, ¿cierto?, de personas respecto a la Torá. Pero aún así, bueno, ¿qué queda entonces para los gentiles? Y si no quieren seguir la Torá, porque estamos diciendo, como ya hemos visto en los episodios anteriores, no están obligados a circuncidarse ni a hacerse legalmente judíos. Y entonces no van a cumplir la Torah. Y si se niegan a cumplir la Torah, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿cuál es el camino a seguir en el fondo? Ese es el punto de inflexión del cual vamos a tratar en este episodio, con la ayuda del Eterno. Esperar, ¿cierto?, que sea un estudio, también que todo mérito sea también, como se hace en el judaísmo, para la sanidad, ¿cierto? Dedicado para la sanidad de Pablo Abraham Soto. Y pronta recuperación, ¿cierto?, de él, si quiera el Eterno. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué quisieron decir los apóstoles cuando ellos eximieron a los, digamos, cristianos o creyentes gentiles de la circuncisión y de cargarlos con más Torá aparte de los 4 requerimientos? O sea, está bien, les dijeron, no circunciden a los gentiles, solamente estos 4 requerimientos. ¿Y qué quisieron decir con todo eso? ¿Qué queda después para el gentil respecto de la Torá? ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, veamos los versos claves que vamos a estar viendo. Hechos 15:21 dice: porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo, Shabbatot, es leído en las sinagogas. Eso es lo que dicen los apóstoles, referente a el debate, ¿cierto?, de Hechos 15. Y bueno, en realidad una discusión que tuvieron y que tuvieron que zanjarla. Le pidieron los 4 requerimientos y después de eso dicen, porque Moisés en cada generación tiene, y en cada ciudad, ¿cierto?, desde antaño hasta hoy, quien lo predique cada Shabbat en las sinagogas. Luego, más adelante, ¿cierto?, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Es decir, después de una amplia discusión referente a qué le vamos a exigir a los gentiles, qué tienen que guardar, la conclusión, si se fijan, desde Hechos 15 a Hechos 21, sigue siendo la misma. En cuanto a los gentiles que han creído en Yeshua, ¿cierto?, en Dios, la fe en Dios, a través de Yeshua,
Lo mismo, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos de sangre, estrangulado y fornicación o inmoralidad sexual. Las mismas cosas. O sea, después de toda esa discusión, no dijeron, entonces tienen que guardar más Torah. No, sino que mantuvieron la opinión. 4 requisitos. Ya. Perdón, ahí el mouse está un poco. La Torah es una fuente de bendición espiritual para creyentes judíos y para gentiles. Eso lo afirmamos. La Torah es, ¿cierto?, una bendición espiritual para judíos y para gentiles. Para el judío como obligación y para el gentil, quizá desde afuera, pero como tomándola como para sí. Pero aunque no sea parte del pueblo, del legado de Abraham, de Israel, de la tierra de Israel, etc., creemos que sí es una fuente de bendición para todos, la Torah. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Nosotros animamos, obviamente, a que los creyentes, que las personas que llegan a unas comunidades judeo-mesiánicas, o quizás de otra índole, se aferren, obviamente, a los aspectos de la Torá que, por ejemplo, pertenecen de manera distintiva, ¿cierto?, al judío. Por ejemplo, el Shabbat, las festividades, las dietas bíblicas, la dieta de comida, ¿cierto? Y también que todo eso sea parte de su caminar y del servicio a Dios. Sí, lo animamos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que los apóstoles no exigieron a los creyentes gentiles finalmente que esto lo hicieran. O sea, en Hechos, donde se discutió el tema, los apóstoles no quedaron en que les vamos a enseñar a que guarden el Shabbat, las fiestas, la dieta bíblica, etc. No quedaron en eso. ¿En qué quedaron? 4 requisitos, que aquí vamos a leer. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien, que les vaya bien. Oh, adiós. Listo, zanjado el tema. Eso es lo que ellos escribieron. Entonces, nosotros como comunidades nuevamente enseñamos que la Torah es una bendición espiritual para el judío y para el no judío que quiere, ¿cierto?, acercarse a Dios. También parte del discipulado, ¿cierto?, en el cual nosotros enseñamos a las personas es que aprendan a congregarse, a servir a Dios, del arrepentimiento, y que también se congreguen en Shabbat, ¿cierto?, y que vayan aprendiendo y que también asistan a la fiesta y que aprendan cómo realizarla, qué hacer en Pesach, qué hacer en Shavuot, qué hacer en Yom Kippur, etc. Claro, pero los apóstoles no dijeron sobre esto mucho más. Salvo estos 4 requisitos, esto le vamos a enseñar. Y lo demás, dice Moisés tiene, aquí lo enseña en cada sinagoga, en cada ciudad, cada Shabbat. ¿Okay? Obviamente, los gentiles creyentes, o los gentiles, ¿cierto? Los no judíos, deberían tener más obligaciones morales o de mandamientos que estas 4 cosas. O sea, obviamente un gentil no puede matar a otro. También obviamente tiene que tratar bien a su semejante, amar al prójimo, etc. O sea, hay muchos más mandamientos que le aplican al gentil más allá de estas 4 cosas que les pidieron los apóstoles, ¿cierto? Creemos obviamente que incluso estos creyentes gentiles en los primeros tiempos de las sinagogas efectivamente guardaban más mandamientos, al igual que lo hacían los Irei Elohim, los temerosos de Dios, ¿cierto? Que eran gentiles que estaban en un proceso para ser prosélitos del judaísmo, estaban en la sinagoga, aprendían de todo, vivían como los demás, pero todavía les faltaba un pequeño paso para la conversión. Y creemos que estos gentiles también hacían algo similar, estaban aprendiendo. Guardaban lo que podían, pero, como ya hemos dicho en lo anterior, no eran responsables obligatoriamente o legalmente de estos mandamientos como el Shabbat, la fiesta, la dieta bíblica, que eran distintivos del pueblo judío, señales entre Dios y el pueblo de Israel. Nuevamente la circuncisión, el Shabbat, fiesta, etc. Leyes levíticas, etc. Esto significa,
obviamente que los gentiles temerosos de Dios y estos nuevos creyentes no podían ser castigados o reprimidos por no cumplir, por ejemplo, con el Shabbat. ¿Por qué? Porque no estaban obligados al Shabbat, porque no estaban legalmente bajo la ley, ¿cierto? Es decir, no estaban circuncidados ni con el estatus legalmente de judíos. ¿Ok? Entonces la afirmación es: el resto lo van a aprender más tarde, después. Los apóstoles simplemente ofrecían a los gentiles esas 4 normas mínimas con el fin de establecer la comunión dentro de la comunidad judía. Es decir, estos 4 requisitos no los vamos a explicar en tanto detalle en esta ocasión, quizá en otra ocasión. Eran requisitos mínimos para que los gentiles fueran aceptados dentro de la comunidad de Israel, la comunidad judía, que recordemos, Pablo también lo enseña. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿cierto? Miembros de la familia de Dios, injertados en el olivo, que es Israel, que era representado por la comunidad judía en ese momento, ¿cierto? En cuanto a quienes practicaban la Torá de Dios. Ese era el Israel también que era visible, ¿no? La comunidad judía. Entonces, Pablo y los apóstoles enseñaron: ok, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, son parte de la familia, ok. Pero para ser aceptados dentro de la familia, o sea, uno difícilmente recibiría en su casa cualquier tipo de persona, o sea, y si usted tuviera una persona en su casa que no cumple con algunas reglas mínimas de respeto, quizás de higiene, de cómo se comporta dentro de la casa, o sea, usted no tendría a una persona desagradable, ¿cierto?, en su casa, o que no siguiera ciertas normas mínimas. Bueno, estos 4 requisitos apuntan sobre todo a esa dirección. Los gentiles venían con un trasfondo ¿de qué? De Roma, Grecia, otros países persas, por ejemplo. Los persas eran bastante paganos también. Entonces, tenían trasfondo idólatra. Tenían un trasfondo que era de plano rechazable para la comunidad judía. Por lo tanto, si Moshe tiene a quien le enseña en cada sinagoga, ¿y cómo van a permitir o cómo van a dejar entrar a estos gentiles si en realidad los van a ver y van a decir: no, este es pagano, o sea, no puede entrar a una sinagoga, o con esa actitud, o con esas prácticas? Ni siquiera les vamos a permitir entrar. Entonces, le estamos diciendo a ellos: ya no son extranjeros ni advenedizos, etc. Pero a la vez la comunidad judía les iba a cerrar la puerta porque se comportaban como idólatras. Entonces, estos 4 requisitos tienen que ver con un acuerdo mínimo para que los gentiles pudieran entrar en la comunidad de Israel, ser aceptados dentro de Israel y poder entrar a una sinagoga incluso. Si comían sangre, si hacían idolatría, si realmente practicaban hechicería o otro tipo de fornicaciones cúlticas, no era compatible con el camino de la Torá. Por lo tanto, al menos se les pidieron estos 4 requisitos para que pudiesen acceder. Ya no son extranjeros, etc. Baruch Hashem. Son parte del pueblo de Dios, Baruch Hashem. Pero que los de la casa tienen que aceptar, ¿cierto? Y estos vienen llegando. Y para ellos al menos tiene que haber una garantía. A través de Yeshua reciben la garantía, ¿cierto? Todos los creyentes. El Ruach HaKodesh. Porque la promesa del nuevo pacto es el Ruach HaKodesh. Recibieron, fueron limpiados, fueron lavados de sus pecados, se arrepintieron. Ok, bien. Pero también necesitan visiblemente ya no ser paganos y ser aceptados dentro de la comunidad de Israel. Entonces estos acuerdos mínimos, ¿cierto?, son para que ellos pudiesen entrar y comenzar su caminar del servicio a Dios. Después de aceptar esas 4 normas, los gentiles aprenderían el resto de la Torá en la sinagoga cada sábado y comenzarían a observar más de ella. Eso es lo que sale, ¿cierto?, del texto, lo que podemos apreciar de allí. Como aquí dice en Hechos 15:21. Repetimos: porque Moisés desde antiguo tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que se lee en las sinagogas cada sábado, cada Shabbat se lee a Moshe. El resto lo aprenderán más adelante. Pero al menos para que puedan entrar. Y no decirle: no, si ahora son familia de Dios, parte de Israel, y en la sinagoga no puede entrar así. Entonces al menos tienen como esa puerta de entrada, que tiene que ver con la idolatría.
específicamente, para no caer en eso, ¿cierto? Ser aceptado. Bueno, seguimos. Hay una explicación que da el erudito judeo-mesiánico David Stern, que él tiene varios libros buenos como Restaurando las raíces judías del Evangelio, el judaísmo mesiánico, entre otros. Tiene libros también sobre eh, enfocado en esta parte doctrinal, sobre todo. Es recomendable. Y él dice lo siguiente, lo interpreta de esta manera. Él tiene también The Complete Jewish Bible, la Biblia completa judía. Una traducción, ¿cierto? Judeo-mesiánica de la Tanaj y también del Brit Hadashah. ¿Ya? Que el español, el Brit Hadashah está en español, por si acaso. Se llama Nuevo Testamento Judío. Bueno, él dice lo siguiente, dejemos que los gentiles entren en la comunidad mesiánica sin convertirse en judíos y no nos preocupemos por ello, porque independientemente de donde vivan estos creyentes gentiles, seguirán visitando la sinagoga local y escuchando lo que el judaísmo enseña sobre cómo vivir una vida piadosa. Así lo lee entre líneas, ¿cierto? Parafraseando. O sea, realmente que estas personas que han entrado a la comunidad, que todavía no se han convertido o no se han convertido en judíos, ni tampoco estamos diciendo que tienen la necesidad de convertirse en judíos, porque si tuvieran la necesidad, significa que para alcanzar salvación tendrían que convertirse. Y eso no es lo que enseñan, ¿cierto? Sino que ya tienen salvación. No es un requisito la conversión en la circuncisión para la salvación. Eso lo hemos visto. Entonces, ellos seguirán visitando. Donde sea que vivan, podrán ir a una sinagoga. En ese tiempo no habían iglesias. Podrán ir a una sinagoga para aprender. Llevar una vida piadosa. Y esto es lo que él explica. Esta explicación tiene sentido, obviamente. Como los temerosos de Dios en la sinagoga, los creyentes también estaban aprendiendo de la Torá semana a semana. Hay una afirmación aquí que tenemos que ponerla dentro en la mesa. Un punto que muchas personas cuando estudian esta parte se ven tentados a llevar siempre un paso más allá a los gentiles que llegan a las nuevas comunidades, a las comunidades mesiánicas, etc. Siempre está la tentación de que al que llega el creyente gentil, llevarlo de inmediato a la Torá. Está esa tentación. Está ahí. Llega alguien, lo queremos hacer un converso de la Torá, por así decirlo. No del judaísmo, hoy día es difícil. De repente esto no se plantea tanto así. Pero de la Torá, ¿cierto? Evangelizarlos a la Torá. Y esto se suele hacer. Y esto es un paso más allá de lo que están pidiendo como requisito mínimo. Y lo que dijeron los apóstoles, porque más de eso, como mínimo, no pidieron. Entonces, muchos llevan cierto un paso más allá esta afirmación, diciendo que realmente los gentiles tienen tiempo para aprender los mandamientos en la sinagoga, porque si no aprendieran, si no fueran, no participaran, no aprendieran del Shabbat y los mandamientos, realmente estarían pecando. Y hay quienes llegan a eso, o sea, tú si no haces esto estás pecando. Si no haces el Shabbat estás pecando. Eso le dicen a la gente. Hoy día esto se enseña bastante, ¿no? En las redes y muchos maestros. Entonces, en otras palabras, Hechos 15 es un punto de partida suave, pero en realidad lo que se quiere llegar es que, ¿cierto?, se convirtieran ellos plenamente observantes de la Torá y estuvieran obligados a ella, ¿cierto?, como cualquier creyente judío. Pero esa afirmación no es lo que nos plantean los apóstoles. No es que necesariamente tenemos que llevarlos sí o sí a la Torá y que estén obligados porque sí o sí, porque si no están pecando. No es lo que están diciendo los apóstoles. Y así también parafrasea David Stern al respecto. No hay que preocuparse por convertir a los creyentes gentiles al judaísmo, porque como sigan yendo a las sinagogas, se convertirán en judíos de todos modos. Pero esto contradice otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Y así lo dice él mismo. O sea, si la conclusión fuera, no hay que preocuparse por convertirlos, porque cuando vayan cada Shabbat a aprender, van a terminar convirtiéndose. Eso contradice realmente el camino que plantearon los apóstoles o que Pablo defendió, ¿cierto?, para el gentil, que no está obligado a eso.
Si ese tuviera que ser el camino, todos los creyentes gentiles en Yeshua, en Jesús, tendrían que sí o sí llegar a una comunidad judeo-mesiánica o a un Shabbat, sí o sí, y si no estarían pecando. Pero eso no es lo que nos plantea la Escritura. Nosotros nos vemos enseñanza de los apóstoles preocupados de decirle a los gentiles, tienen que aprender el Shabbat porque si no están pecando. Lo mismo con las fiestas. Porque esa no era la preocupación de ellos. Que se convirtieran y sí o sí aprendieran esto. Sí entendían que había un proceso natural, pero no querían forzar nada. No querían forzar ni imponerles el camino. Sencillo. Y para ello usted no tiene que forzarle el camino a nadie. Ni convencerlo más allá. O sea, si aprende, si entiende y lo quiere hacer por amor a Dios, si quiere tener el compromiso, que lo haga. Pero si no quiere y usted lo obliga, termina siendo obligado y a lo mejor termina después no haciéndolo. Hay personas que a lo mejor se ven hasta en la obligación de tener que convertirse en judío y después se decepcionan o los traicionan, terminan dañados, heridos, no era lo que pensaban. ¿Y de qué les sirvió la conversión? Entonces, en todo el proceso no puede haber obligación. Y eso es algo que tenemos que entender en esta lección. Si no les impusieron más allá de la Torá, salvo estos requisitos de entrada, pues tampoco están queriendo imponerles nada después de la entrada. No les quieren imponer nada después de la entrada. Se entiende que hay un proceso natural de por medio, pero no hay una imposición de por medio. Y eso es lo que ellos tratan de ser muy, muy claros. ¿Ya? Y ese es el punto de este estudio, específicamente. ¿Ya? Vamos a verlo un poco más, obviamente, un poquito más de detalle. Entonces al final esto es como, algunos dicen que es como un camino que hasta que encuentra la carretera. O sea, es un camino de entrada para encontrar finalmente la vía principal, la carretera. Los 4 requisitos son ese camino hasta llegar a la carretera, que es el camino de la Torá. Bueno, en Hechos 21 vemos la explicación alágica práctica que tomaron, ¿cierto?, en Hechos 15. Se podría decir que es el punto de encuentro entre los 4 requisitos, por así decirlo, y la carretera. ¿Qué pasó en Hechos 21? Pablo llegó a Jerusalén después de 2 años de enseñar fuera de Israel. ¿A quiénes? Judíos y gentiles. Los ancianos apóstoles, ¿cierto? Porque eran ancianos, ¿cierto? Y a su vez enviados de Yeshua, apóstoles, se reunieron con Pablo. Se regocijaron cuando Pablo les contó todo lo que había hecho, ¿cierto? Y todo el esfuerzo que había hecho con los gentiles, con las naciones. Y testificaron en el fondo el gran éxito que el mensaje estaba teniendo en medio, ¿cierto?, de las naciones. Y también de todos los judíos que estaban creyendo en Yeshua. Y observaron, ¿cierto? Muchos se habían convertido, incluso muchos judíos que antes eran judíos seculares, que no hacían mucho. Una vez creyendo en Yeshua se transformaban en judíos, incluso celosos de la Torá. Que a lo mejor antes no lo eran, pero creyendo en Yeshua ya eran celosos de la Torá. Y se regocijaron obviamente al ver cómo el Eterno incluía en el reino, ¿cierto?, del Mesías, judíos y gentiles. O sea, para los apóstoles no había ninguna duda, como aquí aparece en pantalla, de que decir sobre si los creyentes judíos estaban o no obligados a guardar toda la Torá. Yeshua mismo había enseñado, en efecto, a que teníamos que guardar incluso el más pequeño de los mandamientos. Pero los apóstoles habían oído numerosos rumores, ¿cierto?, falsos sobre la predicación de Pablo en la diáspora, ¿cierto?, la dispersión. Habían escuchado rumores de que Pablo estaba enseñando a los judíos entre los gentiles que abandonaran la ley de Moisés, diciéndoles que no se circuncidaran ni a sus hijos, ni que anduvieran en las costumbres judías. Esa acusación llegó ante los apóstoles. Pablo le está diciendo a los judíos que no guarden la ley de Moisés y que tampoco sigan las costumbres judías. Ok. Entonces ellos estaban preocupados de 3 cosas. Como ahí dice. 1. Enseñar a los judíos a abandonar la Torá. Que Pablo estuviera enseñando, ¿cierto?, a abandonar la Torá. 2.
que él estuviera enseñando a los judíos a no circuncidar a sus hijos. Y tercero, que él estuviese enseñando a los judíos a no guardar las costumbres judías del pueblo. Esa era la preocupación de los apóstoles. ¿Cuál? Que le estuvieran enseñando de entre los gentiles a los judíos a abandonar la Torá en el fondo. Entonces, si eso hubiese sido real, si esa acusación hubiese sido real, Pablo hubiese caído en un descrédito total. Realmente hubiese tenido un serio problema en ese momento. Y realmente él lo deja claro porque ¿qué es lo que se esperaba? Lo contrario de estos 3 puntos que aquí aparecen. Primero, que los judíos obviamente se aferraran a la Torá. Eso es lo que uno esperaría. 2, que circuncidaran a sus hijos. Y tercero, que mantuvieran sus costumbres judías. O sea, no por creer en Yeshua van a abandonar la Torá, ni la circuncisión, ni el pacto de sus padres, ni las costumbres de su pueblo. Todas eran perfectamente mantenibles, ¿cierto? Luego de creer en Yeshua. Entonces, si Pablo estuviese enseñando estas cosas, obviamente hubiese recibido una reprensión. Pero la verdad, porque obviamente el evangelio estaría en juego. Pero la verdad es que Pablo no recibió un reto, porque no era lo que estaba haciendo. En cambio, los ancianos apóstoles sabían que esto era falso. Sabían que Pablo no estaba enseñando a abandonar la Torá ni etcétera, sino que eran rumores falsos basados en malentendidos a los escritos, a las palabras y enseñanzas de Pablo. Y Pablo, por ser, ¿cierto?, darle esa flexibilidad y este mensaje, hacerlo entender a los cristianos, o sea, bueno, los cristianos, los gentiles, creyentes en Yeshua, los judíos entre esas comunidades decían, pero entonces nos está enseñando a no guardar la Torá. Aquí también incluso hemos experimentado este tipo de cosas. O sea, lo que estamos diciendo es que no guardemos la Torá. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Cuando alguien dice no está obligado, pero entonces no hay que guardar la Torá, ¿pero qué me están diciendo, no? No es necesario, no es obligatorio circuncidarse, enseñándole a un gentil. Pero el judío que escuchó eso, ¿pero cómo? Entonces no tengo que circuncidar. ¿De qué se trata esto? ¿Se fijan? Malentendido. Porque hay que ver a quién se está dirigiendo la palabra. Ese era el problema que tenía Pablo, que su audiencia lo escuchaba y decía, pero está hablando en contra de la Torá. Para el judío, pero para el gentil no. Le estaba dando una opción. Entonces todo depende de quién escuchaba, ¿cierto? A Pablo. Pablo había estado luchando obviamente con esa imposición de que los gentiles tenían que sí o sí hacerse judíos y circuncidarse para tener salvación y seguir en la comunidad de Israel. Obviamente muchos terminaron diciendo Pablo está hablando en contra de la Torá, eso es lo que está haciendo. Los más radicales que no entiendan el argumento, no, está negando la Torá, punto. No falta la gente así, que escuchó un par de cosas, no, eso no es así, está equivocado totalmente. Todavía no escucha el argumento, o a lo mejor lo escuchó mal, no era para él. Esto pasó, y le pasó a Pablo. Entonces, Pablo, por tratar de quedar bien, bueno, no de quedar bien, sino que los apóstoles, para exonerar de culpa a Pablo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué dijeron al resto de los judíos que estaba ahí? Que Pablo andaba ordenadamente guardando la Torá. Hechos 21-24. Andaba ordenadamente guardando la Torá. Y le dijeron que lo demostrara que andaba guardando la Torá. Bueno, ahí, ¿cierto? Le piden que haga un sacrificio, un voto nazareo, que después de concluir el periodo haga un sacrificio, etc. O sea, le pidieron que demostrara que él vivía y guardaba la Torá. No es que andaba enseñando en contra de la Torá. Aclarando el punto, ¿cierto? Y como ahí dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, escribimos habiendo decidido que se abstengan de la carne sacrificada a los ídolos, sangre, estrangulado y de la fornicación. Pero cuando después los apóstoles de defender a Pablo, ¿qué dicen al final? En cuanto a los gentiles, vuelven a repetir los mismos 4 puntos esenciales. O sea, de acuerdo con Pablo. Están de acuerdo con Pablo porque Pablo estaba hablando que no había que imponerle la circuncisión. Y los apóstoles acordaron nuevamente en decir, estos 4 requisitos le estamos pidiendo. No le estamos pidiendo ni exigiendo más. ¿Ya? O sea, le dijeron a Pablo, obviamente, si Pablo estaba negando la Torá, tenía un gran problema.
Pero mientras le enseñes a los gentiles estas 4 cosas, estás bien. Si enseñan más allá que eso, no les preocupa. El punto es que enseñaran al menos estos puntos mínimos. Si Pablo estaba de acuerdo con eso y enseñaba de acuerdo a eso y no les imponía más allá, no había problema. El problema sería si le imponía más allá de esos 4 requisitos mínimos. Pero no había problema porque dijeron que solo había que imponerles estos 4 requisitos mínimos. Pablo les dijo, no se pongan más cargas. Y eso enseñó en principio, ¿cierto? Para que no cayeran en la tentación de que si no se convertían en judíos no tenían salvación. Y de creer que es por obra y no por fe. ¿Ya? Entonces, todo va de acuerdo a la misma opinión de los apóstoles y de Pablo. La decisión siguió siendo la misma. En otras palabras, vamos a leerlo para que quede claro este punto. Si estás enseñando a los creyentes judíos a abandonar la Torá, a dejar a sus hijos sin circuncidarse y a abandonar sus costumbres, estás en un serio problema. En cuanto a los creyentes gentiles, sin embargo, mientras les enseñes a observar los 4 requisitos esenciales que acordamos, no nos preocupa. Si le están enseñando eso, bien. Bien. ¿Cuál fue la decisión? Mientras Pablo mismo guardara la Torá y no disuadiera a los judíos de abandonar, ¿cierto?, la Torá. No les preocupaba, ¿cierto?, si realmente, más allá de la enseñanza de Pablo, o sea, él quedaba con su imagen limpia, en el fondo. Con eso bastaba, que él dijera, no le estoy diciendo a los judíos que abandonen la Torá. Y en realidad la preocupación siempre era esa, que a los gentiles solo se pusiera esos 4 puntos. Más que eso, no. ¿Ya? Entonces, Pablo, si lo pensamos bien o mejor, Pablo probablemente estaba enseñando, porque si uno lee las cartas de Pablo, si uno lee la Torá, o sea, si uno lee las cartas apostólicas se da cuenta, le están enseñando Torá a la gente. Porque le están aplicando la Torá. Incluso nosotros podemos encontrar referencia de cada para allá de cómo ellos hablaron y enseñaron así a los gentiles. Tomaron esos ejemplos, le enseñaron cómo actuar, cómo proceder, cómo comportarse. Eso es Torá. Está en la Torá. Entonces, Pablo probablemente estaba enseñándoles a algunos, incluso, aspectos judíos de la Torá, que tenían que ver netamente con el judío, como el Shabbat, la fiesta. Incluso sabemos que él llevó cierto circuncidón a sus discípulos, que le faltaba ese proceso. Llevó a gente a Yom Kippur, al templo, ¿cierto? O sea, Pablo no es que fue... No le dijo a nadie más avanzar en la Torá, no es eso. No es que dijo eso, ¿cierto? No pero sí les dijo que prescindieran, en principio, de la circuncisión. La circuncisión que representaba la conversión legal. Y era al menos uno de los mandamientos que no consideraban necesario, obligatorio, ¿cierto? Que cumplieran los gentiles. Entonces Pablo estaba bien en lo que estaba diciendo y los apóstoles defendieron la posición de Pablo. Entonces, en resumen, Hechos 21, 24 y 25 demuestra que los apóstoles no dieron a los gentiles el mandato de guardar la Torá de la misma manera que el pueblo judío lo tiene, como mandato, como mandamiento. Los 4 mandamientos esenciales, o requerimientos o elementos esenciales, eran algo más que una introducción a la Torá, que permitía a los gentiles aprender el resto más tarde. No eran eso. No era como un punto de introducción que después para que ellos pudieran seguir cumpliendo la Torá. No era el objetivo ese. No es que guarden desde aquí en adelante. No es ese el punto esencial del asunto. Sino que consideraban esos 4 elementos como una norma mínima. No para seguir el camino de la Torá, sino que mínima para los gentiles para que pudiesen entrar recién en la comunidad judía o en la comunidad de Israel. Porque si no abandonaban la idolatría y lo relacionado a ella, podían decir de boca para afuera, yo creo en Señor, me arrepentí, pero sigo siendo idólatra. ¿Qué sentido tenía? Entonces, al menos estos requisitos mínimos eran para que ellos pudiesen ser parte de esa mancomunidad con Israel, miembro de la misma familia, de la fe, etc. Y pudiendo participar de los mismos momentos de oración, de reunión, de convocatoria que Dios hizo en su palabra.
Para eso tenían requisitos mínimos. No se refería a partir de aquí guardan Torá, sino que esto es lo mínimo que debieron hacer para ingresar, ¿cierto?, en la comunidad, para ser visto, bien visto, ¿cierto?, dentro de la familia de Israel. Y dice que les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, vino también esto de parte del Eterno, obviamente. Entonces, esto es lo primordial. Temas de idolatría, sobre todo. Primordial para los creyentes. Antes que el Shabbat, antes que la fiesta, antes que la dieta bíblica. La idolatría, obviamente hay mandamientos que tienen que ver con comer sangre, lo estrangulado, que eran formas en que se vendían la carne en ese tiempo, que era sacrificada anteriormente a los ídolos. Entonces, llevaban a los templos un animal, una parte quedaba para el sacerdote, otra en el templo y otra se la llevaban ellos para comerla en su casa, y algunos la vendían en el mercado. Y eran carne que había sido ofrecida a los ídolos. Por eso la prohibición. ¿Se fijan? La sangre, etcétera. Y las fornicaciones que algunos lo asocian con las prostituciones de los templos romanos. Que algunos, una especie de ofrenda era también la prostitución, ya, en algunos templos que se exigía. Entonces, nada de eso iba a permitir que ellos entraran en la familia de Israel. O sea, eso era un impedimento total, era un retroceso y no podían seguir con eso. Al menos tienen que hacer eso. No es que era el requisito mínimo y de aquí van a seguir aprendiendo. No, era, si no cumplen esto, no van a ser nunca bien recibidos en la comunidad de Israel. ¿Se fijan? Ahí va el punto. Una norma mínima. Los apóstoles y los ancianos no se preocuparon por los aspectos de la Torá que Pablo podría haberle enseñado a los creyentes gentiles a omitir más allá de esas 4 normas. O sea, los apóstoles no le dijeron a Pablo, ¿y qué más le has estado enseñando a los gentiles? No, porque todos ellos eran judíos. ¿Qué le iban a enseñar a la gente? De la Torá, pues sí. Ese era el recurso, la palabra profética más segura. La profecía de Moshe, ¿cierto? La Torá de Moshe. Esa es palabra profética más segura. La Torá. ¿Qué iban a enseñarle ellos a la gente? La Torá. ¿Por qué le iban a decir a Pablo, a ver, qué más le está enseñando la Torá celosamente? No era el punto ese. El gran tema de por qué Pablo fue juzgado es que dicen que le está diciendo a los judíos que no guarden la Torá. Y ese era el problema. Pero obviamente ellos iban a enseñar sobre la Torá a la gente. Esa era la Biblia, esa es la escritura. Obviamente vienen de ahí las palabras que enseñamos a las personas, ¿ya? Entonces esos 4 requisitos van más por ese otro lado, ¿ya? Y esta comprensión fue y ha sido y es un punto de inflexión. Y nuevamente no es algo que se le imponga a la gente. De principio a fin no puede ser impuesto, pero sí, lo que sí le impusieron es que, o sea, servir a Dios y servir a otros dioses y seguir compartiendo de la comida ofrecida a otros dioses, a otros ídolos, etcétera, y su culto, no es compatible para nada. Esos requisitos lo tienen que cumplir sí o sí. Si más allá aprenden, harán bien, serán perfectos, aprenderán más, Baruch Hashem. Pero esas 4 normas no pueden faltar. Vamos a hacer un añadido a este estudio. Bueno, en verdad, un breve añadido. Y es que les quiero dar como una comparación en el fondo, porque todavía algunos podríamos o podrían estarse preguntando ahí, pero ¿cómo me está diciendo que no tengo que guardar la Torá? Entonces, ¿está diciendo que la Biblia no es la regla moral, la Torá, para todas las personas? O sea, los gentiles tienen otra ley. No hay una sola ley para todos y puede que todavía sigamos teniendo esta duda o este argumento, ¿no? Dentro de nuestra manera de ver las cosas. Como aquí planteo. Entonces, ¿cuánto de la Torá deben guardar los gentiles? ¿Solo deben preocuparse de los 4 requisitos? ¿Y del resto de la Torá qué? ¿Qué pasa entonces con el resto de la Torá? ¿Quién decide luego para los gentiles qué está bien y qué está mal? Porque el pecado se define por la transgresión a la Torá. O sea, si los gentiles no tienen Torá, ¿cómo saber si pecan o no pecan? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Y si el gentil dice, no, no voy a guardar nada. No pienso guardar ni una cosa. Ninguna cosa.
¿Qué está mal? La Torá. ¿Quién decide eso? La Torá, cada uno, su propia conciencia. Bueno, Pablo en parte apela a eso, ¿cierto? En algún momento. La propia conciencia, ¿cierto? Nos ayuda. El Ruach HaKodesh, que simboliza la Torá escrita en los corazones, nos va guiando en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Se supone que recibimos la promesa. Ya de por sí la persona podría tener una guía en su vida, el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida. La Torá escrita en el corazón, esa es la circuncisión del corazón. El Espíritu de Dios en nosotros. O sea, obviamente el gentil no es que no tiene nada, ningún patrón. El gentil recibió el Espíritu Santo, recibió la Torá escrita en el corazón. Obviamente tiene el mismo parámetro moral que Dios colocó en la escritura, que es la Torá, que es para todos, ¿cierto? Pero la obligación no lo sometieron a una imposición, ¿ya? Entonces, de estas preguntas, ¿qué podemos decir? Yo quisiera compararlo con el ejemplo que los apóstoles dan en la mayoría o en varias de sus cartas. Este fenómeno que a nosotros nos puede parecer, pero entonces, ¿cómo? Si peco o no peco, ¿cómo lo sé si no estoy obligado a la Torá? Colapso. Bueno, todos los apóstoles enseñaron a que tenemos que ir paso a paso. Hay rudimentos de la fe, hay leche para las nuevas criaturas. Un recién nacido no se puede llegar y tragar un pedazo de carne. No puede, es imposible. Se puede morir, de hecho, ¿cierto? Si come algo que es indebido. Cada uno tiene que comer conforme a su medida. Y los recién nacidos no se les puede obligar a algunas cosas. Por ejemplo, yo voy a mencionar algunas. Cuando leemos las cartas apostólicas están llenas de Torá en forma práctica, ¿cierto? De relaciones con los semejantes, cómo tengo que ser yo con mi madre, con mi padre, con mis maestros, con todo el mundo, con mi patrón, con el jefe, etc. ¿Y cómo se explica eso que debe ser en forma de leche para niños? Pablo dice, ¿cierto? Es necesario tener leche. Como personas que deben conocer, como un niño empieza a conocer, cómo interactuar con otras personas con un nuevo estatus moral. El punto, ¿cierto?, es que son recién nacidos. Una persona que ya tiene años en una sociedad sabe cómo son los patrones morales, comportamiento, cómo se tiene que comportar en sociedad, qué está bien, qué está mal en sí, qué se ve bien, qué se ve mal. Pero un recién nacido no tiene ni idea. Tiene que estar aprendiendo las cosas que nunca había conocido. Cómo comportarse, esto es malo, esto es bueno, esto no le gusta a la gente, esto sí le gusta, etc. Entonces los nuevos creyentes son como niños en este sentido. Tienen que aprender a conocer nuevamente a través de un nuevo estatus moral. Han sido purificados, limpiados, ok. Ya no tengo que seguir el mismo camino. Entonces, ¿cuál es ahora mi nuevo estatus moral? Y eso es leche. Y se tiene que aprender de a poco como los niños aprenden. Son los rudimentos de la fe. Así como un niño necesita fundamentalmente la leche para vivir. Pero un niño a su vez no sabe de obligaciones ni de normas. A usted le puede decir a un niño, no, tienes que a esta hora hacer tal cosa y esto acá. A los niños. No lo van a hacer. Estamos hablando de los más pequeños, ¿cierto? Los recién nacidos y un poquito más. Obviamente no van a cumplir obligaciones ni normas. No saben de eso. La orden a lo mejor primera que le dicen es sí y no. Y a lo mejor eso es todo. Y que el niño manifieste cuál es su intención, qué es lo que necesita, por qué llora. Tiene que ir comprendiendo también el niño cómo son las señales para el mundo. Pero no sabe de obligaciones ni de normas. Así también los nuevos creyentes necesitan rudimentos para volver a entender el mundo a través del lente, o la lente de Dios, del lente divino. Cómo Él ve el mundo. Cuál es la moral que Él exige de nosotros. Y un niño solo necesita normas y que logra entender de pequeño, las cuales lo alejan o los mantienen del peligro. Porque usted no va a poner en un niño una norma que dice, te tienes que levantar todos los días a tal hora. No va a pasar. A lo mejor lo puede acostumbrar por allí, pero no va a pasar que lo obligue a algo así. Pero sí le puede decir a un niño, no, ahí no. Usted hasta aquí. Y lo detiene hasta que el niño aprende, ok, no puede pasar más allá porque es peligroso. A lo más un niño puede aprender
las cosas que lo van a mantener lejos del peligro. Esto es lo mismo que hicieron para los creyentes gentiles. Estas 4 cosas, no, definitivamente no. Porque los van a acercar a su antiguo hombre, al viejo hombre, a la idolatría. No, no pueden tener relación con estas 4 cosas, estos 4 requisitos. Alejados del peligro. Cuando un niño crece, finalmente va a conocer cómo comportarse en su entorno más ampliado, ¿cierto? Más allá de su casa, su familia, la familia de los demás, vecinos, cuando sale, etcétera. Empieza a conocer e interactuar en el mundo y se empieza a desenvolver con el tiempo. Cuando ya empieza a salir más y a entender las cosas. Pero lo que tiene que preparar a ese niño antes de salir y conocer las normas sociales, o por qué pasa cuando hay un problema o un daño que uno le ocasiona a otra persona, cómo hay que reparar, que son las normas sociales, por ejemplo, de justicia de la Torá. Un niño no entiende nada de eso. Pero lo que lo tiene que preparar es la educación desde la casa. Se le enseñan a los niños cuáles son las normas sociales, qué está bien aceptado y qué no. Y un niño cuando es pequeño dice, es mío, esto es mío. Usted va a tomar algo que es suyo, pero lo tiene él, es mío. ¿Cierto? Esto pasa. Porque un niño no tiene el sentido todavía de lo que es la propiedad ajena y la propiedad en sí. Entonces, a un niño usted no le puede enseñar sobre los temas de la Torá que hablan sobre los daños, por ejemplo. Pero ¿cómo es que tengo que reparar esto? Si yo no hice un daño aquí, no hice nada aquí y allá. O sea, problemas, ¿cierto? En general. Entonces, un niño no entiende de propiedad hasta que después sale, va al colegio y entiende, cada uno tiene sus lápices y le ponen el nombre, ¿no? El lápiz tiene un nombre, el cuaderno tiene su nombre, este es mío y ese es de él. No es mío, no todo es mío. Cada uno tiene su propiedad. Entonces, ahí empieza a aprender esos conceptos que la Torá también los enseña. Pero en la medida que va creciendo. Y también se empieza a involucrar. A lo mejor al niño cuando es niño lo colocan, le hacen el cumpleaños de tremendo cumpleaños. Pero resulta que el niño no tiene ni idea que están haciendo todo ahí. A lo mejor se ríe porque le están cantando y todo el tema, se alegrará. Pero el niño después cuando grande no se va ni a acordar de lo que usted le hizo de guagua, de bebé. No se va ni a enterar de lo que celebró, ni cuándo, ni qué celebraba. No tiene ni idea el niño. Pero ahí estaba, la celebración. Pero algún día tendrá sentido para él. Así también el gentil. Participará en la sinagoga. Moshe cada Shabbat tiene quien le enseñe. No entenderá ni pío de lo que dicen en la sinagoga. ¿Qué están cantando aquí? O sea, ¿qué idioma es este? No tiene ni idea de nada. Pero en algún momento cuando crece, le tomará sentido, le tomará, ¿cierto?, el valor que tiene y lo hará propio suyo. Pero eso tiene que ocurrir de manera natural, no algo que se le impone y ya. Porque lo que es impuesto es un yugo de esclavitud. Y de hecho la Torá es llamado yugo porque uno mismo se lo autoimpone. Pero cuando alguien se lo coloca o se lo impone, ¿cierto?, a uno, es un yugo de esclavitud del cual las personas siempre quieren salir. Porque a nadie nos gusta que nos coloquen cosas. El caso del nuevo creyente como nueva criatura es el mismo. Un niño puede romper un objeto que no es suyo sin remordimiento. El niño llegó y botó todo. Pero una vez que conoce que eso no está bien, no debe seguir haciéndolo. Sí, lo mismo es cuando aprendemos de la Torá. Por lo tanto, la Torá, y con esto cerramos, sigue siendo la regla moral para Dios, ya sea para judío y gentil. O sea, es la regla de Dios, moral. Ya sea que uno se le aplica al otro y otro esto acá y esto acá y esto a ti no y esto a ti sí, es la regla moral de Dios. Eso no cambia. Pero el grado de aplicabilidad va de acuerdo a la madurez de cada persona. Usted no le puede aplicar todo el rigor de la ley a un bebé que a lo mejor rompió algo. Pero a una persona que con su pleno conocimiento, adulto y todo, llegó y rompió lo del otro, claro que sí le puede aplicar la ley, la Torá. O la normativa vigente. Por supuesto que sí. Entonces, el nivel de aplicabilidad de la Torá va de acuerdo a la madurez y la responsabilidad que se asume de esa persona. La Torá no es en absoluto impositivo. No es que la Torá hay que imponérsela a todo el mundo y ya, sino que es una regla en la cual se crece y se va creciendo. Y la clave para judíos, para gentiles, para todos, es la santidad, la kedushá. ¿Y qué es la santidad? La kedushá es la pureza de apegarse a qué cosa? A lo que hemos aprendido. Mi madre, mi padre, la Torá me enseña que esto es así.
La santidad es mantenerse en la pureza de lo que aprendimos y nos apartamos de las otras ideas ajenas que pervierten eso que recibimos, ¿cierto? Y es la mejor manera de crecer en la Torá. Seamos judíos y gentiles, no importa. Esa es la moral de Dios. Pero eso no quita que no le hayan impuesto a los demás, ¿cierto? Todo eso. La Torá se aplica conforme a la madurez de cada uno. Así que bueno, espero que haya sido un tema interesante para ustedes, que podamos seguir aprendiendo también de esa Torá para los gentiles de una manera más profunda, que no cometamos los mismos errores que muchos han cometido en este sentido, para que todos nos podamos gozar, alegrar y disfrutar de los mandamientos de la Torá y que no sea una carga para la gente. Que venga alguien nuevo y le ponen la carga y después ya quedó mareado con tanta cosa, sino que sea algo que podamos crecer en él, en ella, disfrutar, comer de ella, beber de ella, y en algún momento, ¿cierto? Podamos adherirnos a esa sociedad de Torah más grande y realmente compartir todas las profundidades de la riqueza, de la gloria de Dios, ¿cierto? Que está allí. Así que nos veremos en un siguiente capítulo de este llamado apostólico a la Torah. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat, feliz semana. Shalom.